¿Qué harías si en solo unos segundos el suelo bajo tus pies comenzara a rugir? Las paredes se abrieran como papel y todo lo que construiste quedara convertido en polvo. Andrés solo quería proteger a su familia, pero aquella tarde, mientras la tierra temblaba y el cielo desaparecía detrás de una nube gris, descubrió algo que jamás olvidaría. La tierra puede romper una casa, pero no puede derribar un alma sostenida por Dios. Quédate, porque esta historia revela la verdad más poderosa. Hay una roca que ningún terremoto puede derribar. Aquella mañana, en Carasás, el sol salió detrás de la Sierra Azul con una luz suave, casi dorada. Desde la ventana de su pequeña casa, Andrés miraba las montañas con una taza de café frío entre las manos. No era una casa grande, tenía paredes viejas, un techo que sonaba cuando llovía y una puerta que solo cerraba si la empujaban con el hombro. Pero para Andrés, aquel lugar era más que ladrillos. Era el esfuerzo de muchos años. Era el pan dulce que Lucía preparaba los domingos. Era el rincón donde Tomás dibujaba barcos, árboles y casas enormes con ventanas azules. Era el lugar donde habían llorado, reído, orado y resistido. Andrés trabajaba desde temprano hasta tarde. Arreglaba motores, cargaba cajas, aceptaba cualquier trabajo honesto que apareciera. No soñaba con hacerse rico, solo quería que a su familia no le faltara lo básico. Pero últimamente, incluso lo básico parecía demasiado alto. La comida alcanzaba menos. Las cuentas llegaban antes que el dinero. Y aunque Andrés sonreía frente a Tomás, por dentro cargaba una pregunta que no se atrevía a decir. ¿Y si un día ya no puedo sostenerlos? Esa era su herida, no el cansancio del cuerpo, el miedo silencioso de sentirse insuficiente. Lucía lo notaba. Lo veía cuando él llegaba de noche y se quedaba mirando la mesa, como si contara preocupaciones invisibles. «Andrés», le dijo aquella mañana, «no tienes que cargar todo solo». Él intentó sonreír. «Si yo no lo cargo, ¿quién lo va a cargar?». Lucía tomó su mano. «Dios también sostiene, aunque no siempre lo veas». Andrés bajó la mirada. No había perdido la fe, pero había días en los que su fe parecía una vela encendida en demasiado viento. Entonces, Tomás apareció corriendo con una mochila casi más grande que él. «¡Papá! Hoy tengo que llevar el dibujo de mi casa». Andrés se agachó. Tomás había dibujado paredes amarillas, una puerta roja y 3 personas tomadas de la mano. Encima, con letras torcidas, había escrito «Mi lugar seguro». Andrés sintió algo en el pecho. Ternura y presión. Para Tomás, él era seguridad. Para Lucía, compañía. Para todos, parecía una roca. Pero por dentro, Andrés se sentía más parecido a una pared agrietada. A media tarde, el cielo cambió. No hubo aviso. Primero llegó un sonido profundo, como si debajo de la ciudad hubiera despertado una bestia enorme. Luego la taza comenzó a temblar. Una cuchara cayó al piso, las ventanas vibraron. Lucía levantó la mirada. «Andrés», antes de que pudiera decir algo más, la tierra rugió. La casa entera se sacudió. Tomás gritó desde el pasillo. Andrés corrió hacia él, pero el suelo se movía como agua. Las paredes crujieron, el techo soltó polvo, un cuadro familiar cayó y se rompió contra el piso. ¡Tomás! Lucía intentó abrir la puerta, pero la madera se había trabado. Todo ocurrió en segundos, segundos que parecieron una vida entera. Andrés alcanzó a su hijo y lo cubrió con su cuerpo justo cuando una parte del techo cedió. El ruido fue inmenso. Después, polvo, oscuridad, silencio. Un silencio tan pesado que parecía tener manos. Andrés abrió los ojos lentamente. Tenía tierra en la boca. Le ardía un brazo. Solo escuchaba su respiración, cortada y asustada. «Tomás», susurró. No hubo respuesta. El corazón se le detuvo. Intentó moverse, pero algo le pesaba sobre la pierna. Entonces escuchó un llanto pequeño, débil,
pero vivo. Papá. Andrés sintió que el alma le volvió al cuerpo. Estoy aquí, hijo. Estoy aquí. Con esfuerzo, movió algunos escombros hasta encontrar la mano de Tomás. La apretó como si en esa mano estuviera todo lo que le quedaba. ¿Y mamá?, preguntó el niño. Andrés miró alrededor. La casa que esa mañana había sido refugio ahora era polvo, madera rota y paredes abiertas. El dibujo de Tomás estaba en el suelo, cubierto de ceniza gris. La frase todavía se alcanzaba a leer: mi lugar seguro. Algo dentro de Andrés también se quebró. No era solo la casa, era la idea de que podía protegerlo todo. Era la mentira silenciosa de creer que su fuerza bastaba. Entonces, desde algún lugar entre los escombros, escuchó la voz de Lucía. ¿Andrés? Él giró la cabeza. Ella estaba atrapada, pero viva, herida, cubierta de polvo, respirando con dificultad. Andrés quiso levantarse, correr, salvarla, arreglarlo todo, pero no pudo. Por primera vez en mucho tiempo, entendió algo que dolía más que cualquier golpe. No tenía el control. La tierra había temblado debajo de sus pies, pero ahora también temblaba algo más profundo. Su fe, su fuerza, su alma. Y mientras afuera, Carasás lloraba entre sirenas y gritos lejanos, Andrés apretó la mano de su hijo y susurró una oración pequeña. No sonó fuerte, no sonó perfecta, solo verdadera. Dios, si estás aquí, ayúdanos. No sabía que esa oración, nacida entre polvo y miedo, sería el primer ladrillo de algo que ningún terremoto podría derribar. Andrés no supo cuánto tiempo pasó. Entre los escombros, el tiempo parecía roto. Todo era polvo, todo era tos, todo era madera partida, piedras sueltas y voces lejanas. Tomás seguía apretando su mano. Lucía respiraba al otro lado de una viga caída, y Andrés, que siempre había querido ser fuerte, no sabía ni por dónde empezar. Intentó mover la pierna. El dolor le subió hasta el pecho, apretó los dientes. No quería gritar frente a su hijo. «Papá», susurró Tomás. La casa se murió. Andrés cerró los ojos. No supo qué responder. La mesa donde habían comido juntos estaba rota. La pared donde Lucía marcaba la altura de Tomás ya no estaba de pie. El dibujo que decía «mi lugar seguro» había quedado cubierto de polvo. Andrés quiso decir «no pasa nada», pero sí pasaba. Pasaba demasiado. Así que solo apretó la mano de su hijo. «Estoy contigo». No era una explicación, era lo único que tenía. Con ayuda de 2 vecinos, lograron salir. Los 3 quedaron sentados en la calle, junto a otras familias, que miraban sus casas partidas como si todavía no entendieran lo que habían perdido. Nadie sabía qué hacer. Nadie sabía a dónde ir. Entonces apareció doña Carmen. Venía caminando despacio, con el vestido cubierto de tierra y una herida pequeña en la frente. En sus brazos traía a una niña que no era de su familia. La entregó a su madre. Luego se acercó a Andrés. «Hijo, ¿están vivos?». Andrés asintió. No pudo hablar. Doña Carmen le tocó el hombro. «Entonces empieza por ahí». Andrés la miró con una rabia cansada. No era contra ella, era contra la tarde, contra la tierra, contra esa sensación de haber sido golpeado sin aviso. «¿Empiezo por ahí?», dijo. «¿Y lo demás? ¿La casa? ¿Todo lo que perdimos?». Doña Carmen no respondió, porque hay dolores que no se deben interrumpir con frases bonitas. Andrés caminó hasta lo que quedaba de su sala. La puerta estaba partida. La cocina era un montón de baldosas quebradas. El cuarto de Tomás ya no parecía un cuarto. Cerca de una pared caída encontró una pequeña zapatilla de su hijo. La tomó con ambas manos y ahí se quebró. No gritó, no golpeó nada. Solo se dobló hacia adelante, como si todo el peso que había cargado durante años hubiera encontrado una grieta por donde salir. En ese momento apareció Julián.
Era un vecino joven, fuerte, de esos que siempre parecían tener una respuesta para todo. Pero ahora tenía la camisa rota, los ojos rojos y las manos temblando. Su casa también había caído. Su hermano no aparecía. Caminó hasta el centro de la calle y miró a todos. ¿Y ahora qué?, dijo con amargura. ¿También van a decir que esto fue para algo? Nadie respondió. Julián soltó una risa seca. Siempre dicen que Dios cuida, que Dios protege, que Dios está con uno. Luego miró directo a Andrés. Entonces dime, ¿dónde estaba tu Dios cuando la tierra tembló? La pregunta cayó más fuerte que una pared. Tomás bajó la mirada. Lucía apretó los labios. Doña Carmen cerró los ojos. Andrés sintió que esa frase le entraba por una herida abierta, porque él también quería saberlo. No tenía una respuesta preparada. No tenía una frase de fe lista para defender nada. Miró sus manos sangrando. Miró su casa destruida. Miró a su hijo cubierto de polvo. Y por dentro pensó algo que le dio miedo. Tal vez Julián tiene razón. Se apartó sin decir nada. Entró otra vez entre los restos de su casa. Debajo de una tabla vio algo oscuro. Se agachó. Era una Biblia. La misma que Lucía había puesto años atrás sobre una repisa. La cubierta estaba marcada. Las hojas tenían polvo, pero seguía entera. Andrés la tomó casi con enojo, como quien encuentra una respuesta demasiado tarde. La abrió sin buscar nada. Una página doblada quedó frente a él. Había una línea subrayada con tinta azul. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Andrés leyó la frase, luego la leyó otra vez. No sintió paz inmediata. No vio luz bajando del cielo. Solo sintió una pregunta más honda. Si eres mi amparo, ¿por qué me siento tan desprotegido? Cerró la Biblia, la apretó contra el pecho, y por primera vez no intentó parecer fuerte. No entiendo, Dios, susurró. No entiendo nada. Doña Carmen estaba cerca, no se acercó demasiado. Solo dijo: la fe no siempre empieza entendiendo, hijo. Andrés tragó saliva. Entonces, ¿cómo empieza? La anciana miró a Tomás, que abrazaba a Lucía junto a la calle. A veces empieza respirando. Andrés bajó la cabeza. Quiso aceptar la frase. No pudo. Todavía dolía demasiado. Entonces un grito llegó desde la casa de al lado. ¡Ayuda! Por favor, Andrés se quedó quieto. Su cuerpo estaba agotado. Su fe estaba herida. Sus manos ardían. Pero Tomás lo miró, y esa mirada no le pidió respuestas. Le pidió presencia. Andrés dejó la Biblia sobre una piedra limpia. Se levantó despacio. Voy a ayudar. Lucía lo sostuvo del brazo. ¿Estás herido? Andrés miró alrededor. Todos lo estamos. No lo dijo como héroe. Lo dijo como alguien que no quería que el dolor lo convirtiera en piedra. Julián estaba cerca. Seguía molesto. Seguía roto. Pero cuando vio a Andrés intentando levantar una viga solo, se acercó. No dijo nada. Solo puso sus manos junto a las suyas. Después llegó otro vecino y otro. Entre varios lograron abrir un espacio. Sacaron a un anciano que apenas podía respirar. No hubo aplausos. No hubo música. Solo manos. Manos sucias. Manos heridas. Manos que temblaban pero seguían levantando piedras. Esa noche, nadie durmió dentro de una casa. Se reunieron en una plaza pequeña, lejos de los muros agrietados. Alguien encendió una linterna. Alguien repartió agua. Lucía vendó la mano de Andrés con una tela limpia. Tomás se quedó dormido sobre sus piernas. La Biblia estaba junto a ellos. Doña Carmen pidió permiso para leer una sola línea. Nadie dijo que sí, pero nadie dijo que no. Ella abrió en el salmo marcado y leyó despacio. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Julián apartó la mirada. «Yo no puedo creer eso hoy», murmuró. Doña Carmen asintió. «Entonces no lo finjas». Todos la miraron. Dios no necesita que le mintamos para acercarse. El silencio cambió. No se volvió alegre, pero se volvió respirable. Andrés miró a Julián. Por primera vez no quiso convencerlo. Solo le acercó una botella de agua. Julián la tomó. «Sigo enojado», dijo. Andrés respiró hondo. «Yo también». Julián lo miró sorprendido. «¿Entonces por qué oras?» Andrés miró a Tomás dormido sobre sus piernas. Luego a Lucía. «Pero vivas, porque no sé qué hacer con este dolor si no lo pongo en algún lugar». Nadie habló. La frase quedó allí, pequeña, verdadera. Doña Carmen juntó sus manos. No hizo una oración larga, solo dijo: «Señor, estamos aquí, sin casa algunos, sin respuestas muchos, sin fuerza casi todos. Enséñanos a no soltarnos». Una mujer comenzó a llorar, después otra. Andrés abrazó a Tomás con cuidado. No pudo prometerle paredes nuevas, ni una noche sin miedo, pero pudo sostenerlo. Y esa noche entendió el primer paso. No era reconstruir la casa, era no dejar que la pérdida destruyera lo único que todavía seguía vivo entre ellos: la fe, la ternura, la esperanza. Julián no oró, pero tampoco se fue. Y cuando la madrugada empezó a clarear sobre Carasás, Andrés seguía sentado con la Biblia sobre las piernas. Su casa estaba caída, su alma todavía temblaba, pero algo pequeño había cambiado. Ya no estaba solo entre los escombros. Al amanecer, Carasás ya no era la misma. Las calles seguían abiertas, pero algo había cambiado en la plaza. Donde la noche anterior solo había miedo, ahora había movimiento. Una mujer hervía agua en una olla prestada. Un joven repartía mantas. Lucía vendaba brazos y frentes. Tomás caminaba entre las familias con pedazos de pan envueltos en una servilleta. Andrés lo miró en silencio. Su hijo también había perdido su casa, pero no había perdido la ternura. Eso le apretó el corazón. A media mañana llegaron personas de otros barrios. Algunos traían comida, otros herramientas, otros solo sus manos. Nadie llegó con respuestas perfectas. Nadie dijo que el dolor ya había pasado. Pero llegaron. Y a veces, cuando alguien está bajo los escombros del alma, una mano extendida es una forma silenciosa de decir: «Dios no se olvidó de ti». Andrés intentó cargar una bolsa de agua, pero el dolor de su pierna lo obligó a detenerse. Por costumbre, quiso insistir. Quiso demostrar que podía. Entonces Julián se acercó y tomó la bolsa sin mirarlo demasiado. «Yo la llevo». El mismo Julián que la noche anterior había preguntado dónde estaba Dios, ahora levantaba una carpa para los niños. No había orado, no había sonreído, pero se había quedado. Y en alguien tan roto, quedarse también era un milagro pequeño. Doña Carmen se sentó junto a Andrés, bajo la sombra de un árbol agrietado. «¿Ves? No recuperamos la casa». «No», respondió ella, «pero no perdimos el corazón». Andrés bajó la mirada hacia la Biblia que tenía sobre las piernas. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Esa vez no la sintió como una explicación. La sintió como un refugio. No porque el terremoto hubiera dejado de doler, sino porque, en medio del dolor, no estaban solos. Pero Andrés ya no miraba todo como el final. Lo miraba como un suelo difícil donde algo nuevo podía empezar. Tomás se acercó con el dibujo en la mano. La frase «mi lugar seguro» casi no se leía. «Papá, ¿vamos a tener otra casa?» «Sí, hijo. Tal vez no rápido. Tal vez no igual, pero la vamos a levantar». «¿Y este también puede ser un lugar seguro?» «Sí, porque un lugar seguro no siempre tiene paredes. A veces tiene personas que no te sueltan». Julián escuchó la frase. Solo se quitó la gorra, miró al cielo y cerró los ojos un segundo. Fue poco, pero para Andrés fue suficiente. Esa noche, antes de dormir bajo una lona, Andrés entendió algo. Dios no siempre detiene la sacudida. No siempre evita que caiga lo que amamos. No siempre responde como queremos. Pero permanece. Permanece en la mano que ayuda, en el abrazo que sostiene, en la oración que apenas sale,
El terremoto había derribado paredes, pero no pudo derribar la roca, porque la roca no era la casa, no era el dinero, no era la rutina. La roca era la presencia firme de Dios, sosteniéndolos cuando ya no podían sostenerse solos. Y por eso, aunque Carasás seguía herida, Andrés supo que no estaba destruida, porque mientras hubiera fe, todavía habría esperanza. No construyas tu paz sobre lo que puede romperse. Construye tu vida sobre la roca que permanece. Si esta historia habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Dios es mi fortaleza. Y suscríbete al canal para más historias que sanan el alma.